Había una vez un joven llamado Elías. Nadie lo conocía realmente, ni siquiera él mismo. En sus redes sociales, parecía tenerlo todo bajo control, una sonrisa perfectamente alineada, fotos retocadas con paisajes que no siempre visitaba, y una rutina que él mismo envidiaba. Pero por dentro, había algo que lo atormentaba, una voz sutil que le decía, nunca será suficiente. Cada mañana, lo primero que hacía era deslizar su dedo por la pantalla de su celular. Historias de gente feliz, de cuerpos perfectos, de vidas emocionantes. Él comparaba. Siempre comparaba. Y cada comparación le robaba un pedazo de su paz. Un día, mientras caminaba solo por la ciudad, se detuvo frente a una vitrina. Allí, su reflejo se le hizo desconocido. No por su ropa o su apariencia, sino por la sensación de vacío que esa imagen le provocó. ¿Quién era realmente? ¿Elías, o solo una mezcla de todo lo que deseaba ser? No dijo nada. Siguió caminando. Pero algo dentro de él había cambiado. Esa noche, mientras se acostaba, decidió cerrar los ojos antes de revisar su celular. El silencio de la habitación era incómodo, como si revelara una verdad que siempre había evitado escuchar. No tenía palabras para describirlo, pero algo dentro de él pedía auxilio. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de un número que no reconocía. Solo decía, ¿estás buscando quién eres? Deja de mirar a los demás. No tenía remitente. No había firma. Elías se quedó en silencio. No respondió. No sabía si era una broma o una señal. Pero esas palabras lo golpearon fuerte, como si alguien hubiera leído su alma. Y entonces, sin saber por qué, abrió su Biblia. Había una fina capa de polvo sobre la tapa. La abrió al azar y sus ojos se toparon con una frase que le erizó la piel. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Gálatas 1:10. Se quedó allí, inmóvil, con el corazón acelerado. Elías cerró lentamente la Biblia. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres?, repitió en voz baja. Esa pregunta no solo era un versículo. Era un espejo. Un eco de algo que no había querido enfrentar por años. Durante el día, intentó continuar con su rutina habitual, revisar notificaciones, responder mensajes, preparar su contenido para redes. Pero nada se sentía igual. Las fotos que antes le parecían aspiracionales ahora se veían vacías. El deseo de ser como ellos se había convertido en un peso incómodo que ya no podía sostener con naturalidad. Esa noche, Elías no publicó nada. En lugar de eso, se sentó frente al espejo de su habitación, sin luces, con solo la pantalla tenue del celular iluminando su rostro. Lo observó, detenidamente. ¿Qué parte de él era auténtica? ¿Qué parte era una imitación de alguien más? Recordó una frase que su abuela le dijo alguna vez, cuando él era solo un niño: Dios no te hizo para que te compares, sino para que reflejes su imagen. En ese entonces no entendió mucho, pero ahora, esa idea empezaba a tomar forma. Los días siguientes fueron más silenciosos. Elías dejó de subir historias, dejó de editar fotos, dejó incluso de conectarse tanto. Sus amigos notaron su ausencia, pero él no tenía palabras para explicarles lo que estaba ocurriendo. Una noche, decidió caminar hasta una pequeña iglesia en el centro, una que había visto muchas veces pero a la que nunca se había atrevido a entrar. No había misa, ni luces, solo el eco de sus pasos sobre el piso frío. Se sentó en una banca y bajó la cabeza. Dios, si estás ahí, necesito que me muestres quién soy. Porque ya no sé cómo seguir siendo alguien que no reconozco. Y en ese silencio, en ese momento tan simple y puro, sintió algo diferente. No una voz audible, pero sí una certeza suave, como si una luz se encendiera muy lejos, en lo profundo de su alma. No era la aprobación de otros lo que le faltaba. Era la presencia de aquel que lo había creado. Elías regresó a casa sin decir una palabra. Pero en su interior, algo comenzaba a moverse. No era alegría inmediata, ni tampoco un cambio radical. Era más bien una semilla plantada en silencio. Y como toda semilla, necesitaba tiempo, sombra y paciencia para crecer. Durante los días siguientes, empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en su armario. Escribía sin filtros, sin preocuparse por la estética, sin pensar en quién lo leería. Por primera vez, no estaba escribiendo para ser visto. Estaba escribiendo para entenderse. Las palabras brotaban como ríos, dudas, heridas, anhelos, oraciones entrecortadas. Había una belleza en esa vulnerabilidad que no había sentido en años. Descubrió que su alma tenía voz,
Una voz que había sido silenciada por las comparaciones, por los filtros, por la necesidad de encajar. Un día, mientras repasaba lo escrito, leyó una frase que él mismo había anotado sin pensarlo demasiado: no puedo encontrarme mientras siga intentando ser otro. Y entonces lo entendió: la comparación no solo le robaba la paz, también le robaba la identidad. En una tarde nublada, volvió a la iglesia. Esta vez no estaba vacía. Un grupo pequeño de jóvenes se reunía en un salón lateral. Alguien lo invitó a pasar, y aunque dudó, aceptó. No hubo presión. No hubo espectáculo. Solo personas compartiendo experiencias, luchas y esperanza. Una chica, con una voz suave pero firme, leyó un pasaje que lo hizo detenerse: tú eres la luz del mundo, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. Esa imagen se le quedó grabada. Toda su vida había estado tratando de encajar en moldes ajenos, cuando Dios lo había creado para brillar con una luz propia. Esa noche no pudo dormir. No por angustia, sino por la claridad que poco a poco lo envolvía. No necesitaba volverse viral. No necesitaba ser aplaudido. Solo necesitaba ser fiel a quien Dios había diseñado. Y por primera vez, se sintió libre. A la mañana siguiente, Elías encendió su celular, pero no para revisar redes. Esta vez lo hizo con una intención diferente: borrar. Una a una, eliminó las aplicaciones que alimentaban la comparación constante. No fue una decisión impulsiva, sino una respuesta consciente a lo que su alma pedía. Después de días viviendo hacia afuera, entendió que era momento de comenzar a vivir hacia adentro. El silencio digital lo confrontó. Al principio, sintió ansiedad. ¿Y si se perdía de algo importante? ¿Y si los demás olvidaban que existía? Pero pronto descubrió una verdad poderosa: su valor no dependía de ser recordado por otros, sino de ser conocido por Dios. Comenzó a hacer caminatas largas, sin audífonos, escuchando los sonidos que antes ignoraba: el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el viento rozando su rostro. En esos paseos simples, encontró algo que las redes nunca pudieron ofrecerle: presencia. Un día, al pasar por un parque, vio a un niño jugar solo con una cometa. Corría sin preocuparse de quien lo miraba, sin esperar aplausos. Su risa era auténtica, libre. Elías se quedó observándolo, conmovido por esa inocencia. Y pensó: ¿en qué momento dejamos de ser así? Esa pregunta lo acompañó durante horas. Al llegar a casa, se miró nuevamente al espejo. Pero esta vez, no buscó defectos ni comparaciones. Se observó con honestidad. Por primera vez, se permitió verse como Dios lo veía: como un hijo amado, imperfecto, pero lleno de propósito. Esa noche escribió algo en su cuaderno: dejé de buscarme en otros, y por fin comencé a encontrarme en él. No necesitaba likes. No necesitaba aprobación. Solo necesitaba permanecer cerca del corazón de Dios, porque ahí, y solo ahí, entendía quién era realmente. Pasaron las semanas y Elías se volvió irreconocible, no por fuera, sino por dentro. Sus días tenían otro ritmo. Ya no corría para alcanzar estándares que no eran suyos. Ahora caminaba al paso de la gracia, descubriendo que la vida no se trataba de destacar, sino de florecer en el lugar donde Dios lo había plantado. Un domingo, durante una reunión en la iglesia, le pidieron que compartiera algo con el grupo. Dudó. No se sentía un maestro, ni un ejemplo, pero algo en su interior lo impulsó a decir que sí. Cuando tomó el micrófono, sus manos temblaban. Su voz comenzó temblorosa, pero fue ganando firmeza a medida que hablaba. No contó su historia con drama ni exageración, sino con verdad. Habló del vacío que sintió al vivir para la aprobación de los demás, del peso de la comparación, y de cómo un simple versículo lo sacudió hasta las raíces. Gálatas 1:10 me mostró algo que nunca antes había considerado. Vivía buscando ser aprobado por otros, sin darme cuenta de que eso me alejaba de la verdad de Dios. Él no me hizo para copiar a nadie. Me hizo para reflejar su gloria, desde mi historia, desde mi esencia. El grupo guardó silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno reverente. Muchos se sintieron identificados. Varios ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por alivio. No estaban solos. No eran los únicos perdidos en un mundo de máscaras. Después de la reunión, una chica se le acercó. Le confesó que también vivía atrapada en las redes, fingiendo felicidad mientras su alma gritaba por dentro. Gracias por hablarlo, ahora sé que hay salida, le dijo. Elías sonrió. Por primera vez, su voz había tocado a alguien desde lo auténtico. Y entendió que eso era brillar,
no fingir perfección, sino mostrar la luz de Dios incluso en medio de las grietas. Desde aquel día, Elías no volvió a ser el mismo. Pero no porque se volviera famoso, ni porque todos empezaran a hablar de él. Su transformación fue más profunda, silenciosa, interna. Descubrió que el verdadero cambio no siempre se nota por fuera, sino que se manifiesta en cómo percibimos lo que antes nos dominaba. Ahora, cuando miraba las redes, ya no sentía envidia. Sentía compasión. Porque comprendía que, muchas veces, detrás de una sonrisa perfecta, había corazones heridos, personas intentando validarse a través de lo que muestran. Y él lo sabía, porque también había estado ahí. No se convirtió en un predicador ni en un influencer cristiano. Simplemente siguió viviendo con propósito. Ayudaba en su iglesia, servía en silencio, acompañaba a otros jóvenes que pasaban por luchas similares. Había encontrado libertad, y no quería guardarla solo para él. En una de sus caminatas, encontró una banca con vista a la ciudad. Era su lugar favorito para orar. Allí, un día, abrió su cuaderno y escribió una última entrada. Cuando dejé de compararme, descubrí quién soy en Dios. No soy el reflejo distorsionado de las redes. No soy la versión editada de alguien más. Soy hijo. Soy luz. Y aunque a veces me pierda, siempre tengo un lugar donde volver, su presencia. Cerró el cuaderno y alzó la vista. Las luces de la ciudad parpadeaban como si quisieran imitar las estrellas, pero Elías sabía que las verdaderas luces no necesitaban competir. Simplemente brillaban, cada una en su lugar, sin imitar a ninguna otra. Él también estaba aprendiendo a brillar. Y así terminó su historia, o mejor dicho, así comenzó una nueva. Ya no caminaba buscando aprobación. Caminaba con identidad. Con propósito. Con una certeza grabada en su alma. Dios no lo hizo para imitar. Lo hizo para reflejar su gloria. Un año después, Elías volvió a abrir su antiguo perfil de redes. No con nostalgia, ni con ansiedad. Lo hizo con paz. Observó sus publicaciones pasadas, las fotos editadas, los textos cuidadosamente diseñados para agradar. No sintió vergüenza. Sintió compasión por aquel joven que solo buscaba pertenecer. No eliminó sus recuerdos. Decidió dejarlos ahí, como testimonio de lo que Dios había hecho. Pero esta vez, su primer post no fue una imagen perfecta ni una frase impactante. Fue sencillo. Una foto suya, sin filtros, sentado en aquella banca frente a la ciudad, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. Y un texto que decía: no soy lo que los demás esperan. No soy la suma de los me gusta. Descubrí que soy amado tal como soy, porque fui creado por Dios para algo más grande que imitar. Estoy aprendiendo a brillar, desde dentro, desde Él. Ese mensaje no se volvió viral. Pero tocó corazones. Algunos le escribieron para agradecer, otros para preguntar. Varios jóvenes comenzaron a reunirse con él, no por admiración, sino por el anhelo compartido de sanar. Así nació un pequeño grupo llamado Auténticos. Se reunían sin pretensiones, sin luces ni plataformas. Leían la palabra, oraban, compartían heridas. Descubrían, poco a poco, que en Cristo hay identidad, y que cada uno tenía una luz diferente, diseñada por Dios para brillar en su lugar, a su manera. Elías seguía escribiendo en su cuaderno. No para publicarlo, sino para recordar. Cada palabra era una piedra en el camino que Dios había trazado. Porque entendió que conocer a Dios no solo le dio respuestas. Le dio algo mucho más valioso, le mostró quién era realmente. Ya no era el joven perdido entre comparaciones. Ahora era Elías. Hijo. Luz. Redimido. Y completamente libre.